Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo programar videojuegos online. En este caso vamos a hablar sobre el diseño de un juego multijugador masivo, ¿vale? Entonces, primera cosa, si has decidido que es buena idea, o si has decidido, oye, voy a hacer un MMO, qué guapo, oye, cómo me gusta, es mala idea, no lo hagas. Si no tienes experiencia haciendo juegos, no lo hagas. Si tienes experiencia haciendo juegos, tampoco lo hagas. Y si al final, después de todos estos avisos, después del vídeo de Alba Mayo de por qué es mala idea hacer un MMO, has decidido que eres masoca y lo quieres hacer, pues bienvenido a mi mundo. Estás muerto, ¿vale? O sea, esto es difícil, ya estás avisado. Vale, ¿por qué es difícil? Vale. Tienes que saber que todos los motores de videojuegos, Unity, Unreal Engine, Godot, todos tienen un montón de herramientas para la gestión de los gráficos, para la animación, para el sonido, para las transiciones, las escenas, la física, para todo, ¿vale? Pero la parte de comunicación en red es no sé si la única, pero es la parte que no puedes apoyarte en herramientas prefabricadas. O sea, es una parte que si quieres que sea eficiente y si quieres que se adapte perfectamente a tu idea, tienes que picar código a mano. El problema de la comunicación en red es que no hay medias tintas. Tú puedes hacer un muñeco y yo puedo hacer otro. El tuyo puede ser guapo o una mierda, el mío igual. Pero es un muñeco, ¿vale? La comunicación en red es arte igual. Pues esto no es así. Esto o lo haces perfecto o no lo haces y ya está. O está perfecto y bien y escala bien y está bien diseñado de base, o no te va a funcionar, ¿vale? No va a funcionar a medias, es algo que no tiene medias tintas, o lo haces bien o no lo haces y ya está. Entonces, por eso, normalmente el 99% de los proyectos que empiezan con esta idea de MMO, de masivo, de multiplayer, online, no sé qué, pues realmente si vas a hacer algo en el que aparecen 2 o 3 personajes, o unos cuantos más, compartiendo una escena y haciendo 4 cositas muy sencillas, pues oye, adelante, porque no es tan difícil. Pero si lo que quieres es hacer un juego, pues por ejemplo un RPG donde tengas misiones, donde hayan objetos por el mundo, donde puedas compartir instancias con otros jugadores, donde puedas tener comercio, mensajes, buzón de correo, pues no es tan fácil, ¿vale? No es tan fácil hacer que funcione bien. Entonces, dicho esto, ¿qué tenemos? Pues en este vídeo vamos a ver la teoría sobre cómo crear un MMO o cómo deberías tener más o menos claro el diseño, cómo deberías diseñarlo de base, y después pues cada uno que se suicide como quiera, y ya está. Vale, normalmente el tipo de juego MMO suele ser uno que tiene un servidor central y un montón de clientes que se conectan a él. Entonces quizás el nexo en común hacia todos los clientes es el server, ¿vale? El server es complejo de programar porque tienes que tener un montón de cosas en cuenta. Como el server forma parte de lo que se conoce como backend, es la parte de atrás del programa, o sea, lo que tú vas a encontrarte es un cliente, que es la parte bonita, la parte preciosa, con interfaz gráfica, musiquita, y el servidor es esa parte oscura, rollo casi enigmática, que no se sabe muy bien dónde está y que no se sabe muy bien qué hay detrás, qué hace, cómo procesa datos, pero que tiene que funcionar bien y tiene que funcionar rápido. Entonces, esta parte tan fea, que al final es picar código en plan crudo, ¿vale? No tienes más ayuda que esa, que tu propio diseño, pues tienes que hacerla bien, ¿vale? Vamos a ver. En principio, puedes tener una aplicación más o menos con una estructura básica así, ¿vale? Vamos a pensar en un juego en el que, pues no sé, por ejemplo, yo soy muy fan de World of Warcraft, ¿vale? Entonces, vamos a ver, qué clásico, ¿no? Mira, esta imagen nos sirve como referencia y esta también. Venga, vamos a abrir. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Don Tomás Game. Fuera. Bueno, pues así mismo. Entonces, vale, aquí tienes tu personaje, tienes un compañero, aquí hay un enemigo, aquí hay otro enemigo, hay un entorno, puede que por aquí haya un cofre. Eso son un montón de cosas, ¿eh? Y parece sencillo, y tú a lo mejor puedes pensar, oye, pues creo los gráficos, los assets, los pongo ahí y ya está. Pero es que en el servidor no va a haber gráficos, en el servidor no va a haber física, en el servidor no va a haber nada. En el servidor va a haber una pedazo de troncha de base de datos con un montón de parámetros
y tienes que hacer que el cliente interprete todos esos datos para poder crear la escena que estás viendo aquí, ¿vale? En este caso aquí solo hay un player, habría diferentes bichos, ¿vale? O cosas en la escena. Puede haber un player, y aquí hay un NPC, pero imagínate que hay otro player por aquí y tal y pascual. Entonces, lo primero sería sincronizar los jugadores. Para eso, ¿vale? Tenemos esta parte de aquí, en la que, como parte indispensable del cliente, vas a tener un hilo de ejecución independiente, ¿vale? Dedicado a esto, al listener, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues esto va a ser un hilo de ejecución que está escuchando en un socket, bueno, está escuchando en un puerto y en la IP del adaptador de red local conexiones entrantes. Y cuando las recibe, la llamada de un cliente, lo que va a hacer es directamente a su lista interna de clientes, la client list, que es un array, ¿vale? Pues automáticamente va a añadir a esa lista, ¿vale?, un puntero a esa conexión, ¿vale? El socket que se crea entre el servidor y el cliente se va a añadir a esta lista de clientes. Entonces, mediante el puntero a ese socket, lo que vamos a tener va a ser un punto, o una vía de comunicación accesible desde la lista de clientes para poder hacer streaming, para poder enviar mensajes, recibir paquetes y saber a quién pertenecen, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando esta comunicación del cliente, que estará, pues yo qué sé, cliente pues puede ser lo que es, yo qué sé, imagínate un cliente por aquí, oye, se conecta, ¿vale? Pues oye, añádete a la lista. Entonces el servidor le enviará mediante ese socket que acaba de abrirse o crearse, ¿vale? Pues se pondrá en contacto con ese cliente y empezará a inyectarle información sobre, oye, mira, pues este es este juego, la versión del servidor es esta, ¿tú qué versión esperas? ¿Es esto? ¿Hay match? Sí, venga, para adelante. Oye, ¿cómo te llamas? Regístrate o haz un login, lo que sea. Cuando se acabe la comunicación, ¿vale? Saltará el evento en el servidor end connection, ¿vale? Lo vamos a llamar así por ahora, y entonces lo que haremos es que el socket que se abrió para comunicar con ese cliente pues desaparece de la lista de clientes, ¿vale? Y con eso en el servidor lo que tienes ya es una lista de clientes. Esto es muy importante porque va a ser la base del diseño, ¿vale? Tienes una lista de clientes, ¿vale?, que es un array de sockets. Bueno, ahora veremos que es un poco, en el siguiente vídeo veremos que es un poco más complejo que eso, pero básicamente la idea es un array o una lista de conexiones que son pues los sockets que nos vinculan a cada cliente, ¿vale? Y otro evento en el server listener va a ser el new message, ¿vale? O el receive message, que sería cuando un cliente nos manda información, llega mediante en nuestro caso veremos qué tipo de mensajes vamos a hacer. Vamos a usar una arquitectura o una forma de comunicación muy versátil, basada sobre todo en que las aplicaciones web usan WebSocket y básicamente todo es texto en WebSocket, así que vamos a aprovecharnos un poquito de eso. Aparte que WebSocket admite la encriptación a base 64 y además puedes comprimir en zip y puedes enviar paquetes muy pequeños con mucha traca, ¿sabes? Está muy bien. Entonces tenemos que cuando un cliente conecte lo añadiremos el socket que se acaba de instanciar a una lista de clientes, a una lista de sockets, y cuando esa conexión se cierre de forma remota, o nosotros la cerremos o baneemos al cliente o pase lo que tenga que pasar y la comunicación se corte, eliminaremos ese socket de la lista. Cuando se reciba un mensaje veremos qué hacemos. Entonces, primera cosa, ¿vale? Vamos a tener players, ¿vale? Vamos a basar un poco el diseño en dos tipos de objetos, que van a ser los players y los objetos, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que vamos a abrir el Paint. ¿Esto pinta? Sí, vale. Que si nuestro mundo es este, qué bonito el mundo, ¿eh? El mundo es genial, el mundo es cuadrado. Vale, pues si nuestro mundo es este y nosotros estamos aquí, ¿vale? No nos interesa para nada en absoluto saber quién hay aquí, porque está muy lejos. Ni quién hay aquí,
porque está muy lejos y no queremos saber, no necesitamos saber esta información porque no nos afecta absolutamente nada, ¿vale? Lo que estén haciendo estos players tan lejos. Sin embargo, sí que nos afecta el player que está aquí y el player que está aquí. Entonces, el primer concepto que hay que tener claro es que no se puede enviar todo a través de la red, y menos en un MMO, donde la concurrencia de players puede ser alta, en una zona determinada. Entonces, solo te interesa lo que tienes pegado en tu cara. Lo que hay más allá no te interesa para nada, a no ser que estés en una situación concreta o específica donde sí que afecte, pues como por ejemplo una battleground o una instancia de una mazmorra y suceda algo en salas más adelante o más atrás y afecte al desarrollo del gameplay, ¿vale? Entonces sí, pero como concepto general no te hace falta saber lo que pasa lejos de ti, ¿vale? Y eso es la clave, porque sin ese concepto no se puede hacer una comunicación fluida. Entonces, aquí tenemos dos ventanas. Vamos a dibujar la primera, que va a ser la verde, que va a ser esta, ¿vale? Esta la vamos a hacer en verde y la otra la vamos a hacer en naranja. Entonces, ¿qué es esto? Vale, la ventana verde es que cuando tengo un objeto y de repente ese objeto entra dentro de esta ventana, de este marco, ¿vale? Decimos que el objeto ha entrado en rango, está alrededor nuestro, ¿vale? Sería un player around. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás aquí como haciendo el tonto, tiqui, 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 moviéndote para adelante, para atrás, izquierda, derecha, para adelante, para atrás, pues es muy probable que, como esto se mide a nivel de píxel o de unidad de distancia, ¿vale? Pues esté todo el rato entrando y saliendo y provoquemos ahí un overload, una sobrecarga tremenda. En las listas, en el servidor, en las listas de ítems o objetos o players que están en rango o no, ¿vale? Para eso hay se le llama threshold, que es, tienes un umbral, el cual, si la distancia entre un objeto es menor, o sea, si la distancia entre ti y ese objeto es menor que la distancia del marco, o sea, el ancho del marco ¿vale? Si entras dentro de esta primera área, pues estás en rango. Pero para salir de rango tienes que salir de esta segunda. Entonces tienes todo este margen para pulular por aquí el bicho, ¿vale? Y que no estés generando sobrecarga de datos y de procesamiento en el servidor. Y eso es básico, ¿vale? Esto es muy importante. Vale, ya tenemos players por aquí que no nos importa un pimiento lo que están haciendo, y tenemos una zona que sería la zona en la que se entra en rango, ¿vale? Y sería en ese momento en el que el servidor de alguna manera nos comunicará que tal entidad está a rango nuestro, nos importa, nos interesa esa entidad. Entonces nos pasará un identificador para saber quién es esa entidad, y ya nosotros como clientes diremos, vale, oye, ahora entidad, ¿qué eres? ¿Dónde estás? ¿Qué color tienes? ¿Qué estás haciendo? Todo eso, pero eso será comunicación que ya pida el cliente cuando el servidor le diga que tiene a alguien a rango. Vale. Teniendo este concepto claro, ¿vale? Ya podemos entender que habrá algo en nuestro programa. Esto por ahora no nos interesa. Ahí. Habrá algo que será players around, que es un array de IDs, ¿vale? Entonces, el players around será, bueno, mejor dicho, primero vamos por partes. El client controller, ¿qué es esto? ¿Vale? Bien, client controller será una clase, ¿vale? Y lo que haremos será que al client list, en vez de añadir literalmente el socket que se acaba de abrir, ¿vale? Lo que haremos es añadir una instancia de client controller, que es una clase, es como si fuera el proceso encargado de gestionar la comunicación con el cliente, ¿vale? Es un objeto. Hablando llana y claramente en programación, es un object, ¿vale? Es una clase que hace cosas, tiene métodos y tiene propiedades. Una de las propiedades que será el socket que se ha creado con el cliente. Entonces, este client list será un array,
de client controllers. Y este client controller tendrá una propiedad que se llamará socket, que será la que nos permita comunicarnos con el cliente susodicho. Vale, pues lo mismo haremos para objetos. El objects around será un array de IDs, ¿vale? Que apunte, o sea, que sea una lista de identificadores de objeto, ¿vale? Los clásicos Unity Identifier, yo no sé cómo se dicen, los UUID, ¿vale? Pues será una lista de cosas que están a rango, ¿vale? Que entran y salen a rango mediante lo que determine Client Controller, que tendrá esos umbrales que hemos hablado para entrar a rango o salir de rango. Vale. Visto esto, lo que haremos, ¿vale? Evidentemente no en tiempo real, ¿vale? Sino cada n frames, cada x tiempo, ¿vale? Obtendremos una nueva lista de players around, ¿vale? Y una nueva lista de objects around. Esto, cada n frames, es porque, bueno, si el juego tiene, si el servidor tiene pocos clientes, pues quizás sí que es posible hacerlo en tiempo real. No, estamos hablando de planteamiento para un MMO, ¿vale? Para que sea masivo. Y ahí ya estamos como los de Random Topic, ¿sabes? ¿Qué es masivo? Masivo son los pelos de mi culo. Pues eso sí que son masivos. Pero claro, ¿qué te digo yo? 100 players es masivo. 1000 players es masivo, 4000, 3500, 20 players es masivo, pues no lo sé. Decimos que lo vamos a hacer el obtener la lista de players cada n frames, ¿vale? Porque a lo mejor puede ser muy masivo o poco masivo. Si es muy masivo, a lo mejor no nos da tiempo de procesar tanta castaña en tiempo real, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada x tiempo generaremos una nueva lista de players around y se la pasaremos al cliente. Entonces, el cliente, cuando reciba la nueva lista de players around, ¡pum!, lo que hará será, vale, ¿hay IDs nuevos que yo no conocía? Sí, pues instancio procesos para esos nuevos IDs y ya esos mismos procesos van a llamar al servidor: hey, oye, pásame la información de este ítem, de este objeto, de este player, de este lo que sea, ¿vale? Y el servidor le va a contestar con toda la parametrización de ese objeto y se va a completar la instanciación de eso, sea lo que sea, ya sea pues un player nuevo, una lechuga que tienes para cortar, un árbol, han matado a alguien y han spameado aquí 40 espadas y un fusil, pues lo que sea. Pues todo eso lo comunicaremos así, ¿vale? Y entonces, bueno, estos son funciones, el netSend players around y el netSend objects around, ¿vale? Estas serían los métodos de client controller, ¿vale? Que enviarían al cliente pues las listas actualizadas, ¿vale? Y entonces, enviando solo la lista para minimizar las transmisiones innecesarias, ¿vale? Será el propio cliente el que diga: oye, en esta lista de repente no está este ID, oye, pues este objeto ha desaparecido, fuera, ¿vale? Desinstáncialo, destrúyelo, hazle un remove, ¿vale? Entonces, con esta base, ¿vale? Lo que tenemos, que hay por aquí, bueno, y el main loop, con esta base lo que tenemos sería que el servidor tiene un listener, ¿vale? Que va abriendo sockets y va instanciando client controllers, ¿vale? A los que le asocia ese socket a una propiedad suya. Este client controller, que es una clase, va a tener un players around, que es un array, va a tener un objects around, que es un array, y va a tener 200.000 cosas más, cada uno las que él quiera, ¿vale? Aquí hay algo, lo del priority, y es porque, bueno, esto está hecho así porque yo pues programo en varios lenguajes y en uno de ellos está esta propiedad nativa que es la prioridad de ejecución, ¿vale? Vamos a ver qué significa esto. En el main loop del servidor, quizás el orden correcto en el que habría que procesar los datos sería: primero se actualizan todos los objetos, ¿vale? Digamos que vamos a tener unas clases, ¿vale? Vamos a tener, a ver, ¿cómo lo explico yo esto? Vale, vamos a tener un objeto, vamos a tener otro objeto, otro objeto, otro objeto y otro objeto. Entonces, bien, por evitar el uso de datos atómicos, el uso de semáforos para acceder a los datos de forma concurrente y que nuestro servidor explote, nos pegue un ictus y nos vayamos a la tumba, pues para evitar toda esa puta mierda, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una lista
un array list, ¿vale? Usaremos Java para el backend. Vamos a crear una lista, de hecho esto lo voy a hacer así. Una lista de clases, una lista de objetos, ¿vale? Y entonces haremos lo mismo que hace Pixie, Chipmunk, hace 3GS, hace pues todos los motores. Al final tienen una lista de objetos ordenados por prioridad de ejecución y cada objeto, que va a ser un predef como en Unity, ¿vale? Cada objeto predefinido va a tener un método llamado frame. Entonces, ese frame va a ser el método que contenga la lógica del objeto. Ese y ninguno más. Pues se puede apoyar en otros, pero el método que va a ser llamado a cada tick de ejecución, a cada frame, va a ser el método frame. Entonces, vamos a ordenar todos los objetos del servidor mediante una propiedad llamada priority, ¿vale? Entonces, yo aquí me he anotado que, ojo con priority, este proceso es el último que tiene que ejecutarse por frame, el client controller. ¿Por qué? Porque primero actualizaré los objetos del juego, después actualizaré los players del juego, después cada objeto tendrá una propiedad booleana que se llamará he cambiado, has changed, ¿vale? O he cambiado o algo ha cambiado. Y los players también. Entonces, de esta manera, mediante esta propiedad has changed o como se diga, bien, pues lo que sabrá cada jugador es qué objetos han cambiado del frame anterior al frame actual. Por ejemplo, estamos matando un cerdo, un gorrino en el WoW, venga, el jabalí típico que todo el mundo dándole palos, vale, y el jabalí pues está perdiendo vida, o se ha movido de sitio, o ha iniciado un ataque. Pues eso tiene que ser informado a los clientes. Entonces, esta variable, hasChanged, se pondrá en true. Y entonces, por último, aquí faltaría, que no me ha salido en la foto, actualizar los players. Y los players lo que van a hacer es, cada player va a recorrer toda la lista de objetos en busca de los que hasChanged y los que hayan cambiado, ¿vale? De alguna manera lo comunicaremos al cliente o a los clientes que tengan ese ID de objeto en la lista de objetos. O sea, por ejemplo, cerdo número 1, ¿vale? Pues lo tengo en mi lista de objetos a rango, sí, vale, cerdo número 1 está a rango. Bien, actualiza objetos, cerdo ha bajado vida, cerdo número 1 ha perdido algo de vida, perfecto. Entonces, update object, aquí, perdón, en update players, ¿vale? Lo que voy a hacer es recorrer la lista para cada player, recorrer la lista de objetos en función, perdón, bien explicado, para cada player recorreré la lista de objetos a rango, get objects around, ¿vale? Generaré la lista, entonces esa lista de identificadores, ¿vale? Miraré uno por uno esos objetos si alguno de ellos tiene el hasChanged en true, y si esto es verdad, lo que haré será informar al cliente de que ese objeto ha cambiado. No sé si informaremos directamente de los cambios o simplemente le diremos al cliente, oye, que esto ha cambiado, ¿vale? ¿De qué forma? Eso ya son pues factores de diseño un poco más finos, que lo veremos en el siguiente vídeo con un ejemplo de MMO muy básico, algo en 3D donde deseamos bolitas que nos conectamos, nos vamos moviendo y podamos, yo qué sé, chatear y spamear cosas por ahí, recoger algo o soltar alguna cosa, destruir algún bloque, alguna cosa muy sencilla, ¿vale? Entonces, digamos que se actualizan los objetos y se pone el hasChanged a true si toca, y cuando actualizo players lo que hago es que recorro la lista de los IDs de los objetos que tengo a rango y los que tienen hasChanged en true pues los reenvío al cliente, sin más, ¿vale? Entonces, REST flags hasChanged de objetos y de players. Entonces, lo del priority significa que si yo, por ejemplo, un objeto del tipo client controller tiene una prioridad mayor que uno de los objetos, primero se va a actualizar el player y después se van a actualizar los objetos, y entonces ya la hemos liado. Entonces hay que tener muy claro el orden de ejecución de las cosas, ¿vale? Y sobre todo la prioridad de ejecución del método frame del predef del server. Todo esto lo veremos ya en código, ¿vale? In situ. Entonces básicamente pues esto es el diseño básico de cómo funciona un MMO, ¿vale? Y esto es solo el explicar cómo entra o sale de rango algo.
Después ya entra en juego el arte que tenga cada uno para poder crear una comunicación eficiente y sobre todo que es que aquí no hay una norma de que esto se hace así, ¿vale? Esto se puede hacer como tú quieras. Y la realidad es que no puedes enviar todo lo que tienes en pantalla, ni todo lo que está sucediendo, no lo puedes enviar todo. Es mala idea decir, oye, este objeto está aquí, y todo el rato decir, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Eso no es eficiente. Es mejor decir, estoy yendo en esta dirección, y el destino actual es este. Entonces tú estés donde estés, por el lag, por lo que cojones tengas, ¿vale? Si no estás... Yo me estoy moviendo hacia este destino. Entonces interpola tu posición hacia este destino. Y que parezca que estás caminando normal. Todas las animaciones, todo lo haga el cliente, todo se lo invente y todo sea, entre comillas, anticipación. Que el cliente sepa hacia dónde se está moviendo un player o una entidad, ¿vale? Y que sea el cliente el que decida si lo anima de una forma, si lo anima de otra. El servidor no tiene que informar de nada de eso, porque no da para todo. Entonces, bueno, pues veremos lo que es la predicción de datos y, bueno, pues los métodos que existen para poder un poco predecir qué va a pasar y obrar en consecuencia, y si al final no pasa lo que se esperaba que pasara, pues cómo se corrige, ¿vale? La típica cosa de que de repente se te atasca el juego o ves que un muñeco sigue andando y se choca contra una pared y se queda ahí tirado y realmente no está haciendo eso, está haciendo otra cosa. Pero a ti te ha pegado un lagazo y tu cliente estaba interpretando que ese tío se estaba moviendo hacia allí y sigue moviéndose hacia allí hasta que nadie le diga lo contrario. Entonces, pues eso pasa por eso, porque no se puede enviar todo a la vez. No da, la red no da para tanto. Entonces, bueno, pues hasta aquí el primer vídeo. Vamos a ver el segundo.